El 2 de mayo del año 2002, en lo profundo del Chocó colombiano, la selva guardaba silencio, un silencio extraño, pesado, como si incluso la naturaleza supiera lo que estaba por suceder. El pequeño pueblo de Bojayá despertó entre la tensión y el miedo. Durante días, los habitantes habían escuchado disparos a distancia, guerrilleros y paramilitares se disputaban el control del territorio, y la comunidad sabía que la tormenta estaba cada vez más cerca. Ese día, en medio del enfrentamiento, cientos de personas corrieron hacia el único lugar que creían inviolable, la iglesia del pueblo. Madres con sus hijos en brazos, ancianos arrastrando sus pasos, jóvenes abrazando a sus hermanos. Todos entraron en el templo, pensando que las paredes sagradas los protegerían del horror. Algunos rezaban en voz baja, otros simplemente lloraban en silencio. Los disparos retumbaban en las calles, y los pobladores escuchaban cómo avanzaba la muerte. Dentro de la iglesia, el aire estaba cargado de miedo y oraciones. Un niño preguntó: «¿Aquí sí estamos seguros, mamá?». Ella lo abrazó con fuerza, intentando ocultar el temblor de su voz. En medio del fuego cruzado, un cilindro bomba, una pipeta explosiva lanzada por la guerrilla, atravesó el aire y cayó sobre la iglesia repleta de personas. El estallido fue tan brutal que las paredes temblaron. El techo se vino abajo y, en segundos, el templo se convirtió en un infierno de fuego, humo y gritos. Más de 100 personas murieron al instante, familias enteras, niños que aún sostenían sus juguetes, ancianos que rezaban hasta el último momento. Después de la explosión, el silencio fue aún más aterrador que el estruendo. Solo quedaron los lamentos de los heridos y el eco de los rezos interrumpidos. El pueblo quedó marcado para siempre. Con el paso del tiempo, la iglesia fue abandonada. Sus paredes ennegrecidas se convirtieron en un recordatorio constante de la masacre. Pero los vivos no fueron los únicos en quedarse allí. Los sobrevivientes cuentan que, desde aquella noche, la iglesia nunca volvió a estar en calma. En las madrugadas, cuando la selva calla y el río se convierte en un murmullo lejano, se escuchan cantos infantiles, voces débiles entonando oraciones. Otros aseguran oír gritos colectivos, como si el momento de la explosión se repitiera una y otra vez. Vecinos que se atreven a pasar frente al templo afirman haber visto sombras arrodilladas rezando en los bancos vacíos, y luces que parpadean en el altar, como velas encendidas, aunque nadie haya entrado allí en años. Un pescador del río Atrato relató que, una noche, mientras remaba cerca del pueblo, escuchó claramente voces que provenían de la iglesia. Al principio creyó que eran rezos, pero después notó algo escalofriante: las voces eran de niños, y todos repetían el mismo Padre Nuestro, en un tono triste y apagado. Cuando intentó acercarse, la corriente del río se agitó como si lo empujara a alejarse del lugar. Un hombre juró haber visto a una niña parada en la entrada de la iglesia, con un vestido blanco manchado de sangre. La pequeña lo miró fijamente y le dijo: «Aquí seguimos. Nadie vino por nosotros». Cuando el hombre parpadeó, la niña había desaparecido. Con los años, el templo se convirtió en un espacio de memoria. Pero aunque se intentó rendir homenaje a las víctimas, muchos habitantes evitan pasar cerca al caer la noche. Dicen que los muertos no descansan, que siguen ahí, atrapados en el instante de su muerte, que las paredes del templo guardan no solo el olor a pólvora y sangre, sino también las súplicas de cientos de almas que jamás encontraron paz. Quienes han entrado aseguran que el aire es insoportable, tan denso que cuesta respirar. Algunos han salido con mareos, otros con la sensación de que alguien los seguía de cerca, y todos coinciden en lo mismo: dentro de la iglesia, el silencio nunca está solo, siempre hay algo escuchando. La masacre de Bojayá no fue solo una tragedia en la historia de Colombia, fue un pacto de dolor eterno, donde los vivos cargan con el recuerdo, y los muertos parecen negarse a irse. Hoy, la iglesia es un lugar de memoria, pero también un sitio maldito, marcado por un eco imposible de llamar, el eco de voces. Un saludo muy especial para @cristianoilhelm6576. Gracias por unirte a nuestra comunidad de terror.